Muy buenos días. Los buenos resultados que hemos tenido con la angioplastía primaria ha hecho de que hemos echado al olvido la terapia fibrinolítica. Yo creo, en este momento se me han olvidado las dosis y la forma en que debemos dar los fibrinolíticos. Mi intención con esta charla es tratar de dejarles la idea a ustedes de que hay un porcentaje importante de pacientes con infarto agudo del miocardio que se pueden beneficiar del uso de fibrinolíticos en una forma un poquito distinta, lo que hoy día llamamos tratamiento fármaco-invasivo. Como concepto general, la angioplastía primaria es la forma preferida de reperfusión siempre y cuando se pueda aplicar en forma oportuna. En los Estados Unidos solo el 25% de los hospitales tienen la capacidad como para dar un servicio de angioplastía primaria y el 20% de la población vive a más de 90 kilómetros de distancia de un hospital con capacidad para angioplastía primaria. Y si vemos el registro nacional de infarto en Estados Unidos y comparamos aquellos pacientes que llegan en forma directa para angioplastía primaria con aquellos que son trasladados a un hospital que puede ofrecer angioplastía primaria, podemos ver de que la diferencia en door to balloon es de aproximadamente 70 minutos, poco más de una hora. Y este lapso, este retraso, se repite en muchos estudios y registros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo deja la angioplastía primaria de ser superior a la trombolisis? ¿Qué tan largo puede ser esta demora entre trombolisis o angioplastía primaria como para que perdamos las ventajas de angioplastía primaria? Y si miramos a una serie de análisis de estudios randomizados, de metaanálisis, 20 y tantos estudios randomizados, todos en verde, y con el registro nacional que publica Pinto, pueden ver ustedes que se pierde la ventaja de angioplastía primaria si el atraso es aproximadamente 2 horas o más. Pero hay variabilidades en este sentido. Por ejemplo, aquel paciente que se presenta dentro de las primeras 2 horas, este atraso tiene que ser más corto, alrededor de 90 minutos. Más allá de las 2 horas podemos darnos el lujo de atrasarnos más en trasladar al paciente con angioplastía primaria. Aquellos de edad menor de 65 años, también un atraso menor a 2 horas. La localización del infarto es importante. Aquellos pacientes que se presentan con infarto de pared anterior, el atraso es menos de 2 horas, de 90 minutos. Así que en forma general, ¿cuándo debiéramos preferir trombolisis? En aquellos pacientes que se presentan tempranamente, dentro de las primeras 2 horas, en que el atraso para una angioplastía va más allá de 2 horas, y aquellos pacientes con bajo riesgo de sangramiento. ¿Cuándo debemos preferir el traslado sobre la trombolisis? En aquellos pacientes de alto riesgo clínico, con compromiso hemodinámico, infarto de pared anterior extenso, en aquellos pacientes con obviamente un antecedente clínico de alto riesgo de sangrado, y aquel paciente que se presenta más allá de 4 horas, en realidad no tenemos que considerar la alternativa de trombolisis. Así que en aquellos pacientes que se presentan y estimamos que tienen un atraso por la distancia en el traslado a una angioplastía primaria, tenemos las siguientes opciones: transferir al paciente para angioplastía primaria a pesar del atraso, o bien darle dosis de trombolítico completa y se trasladan solamente esas indicaciones clínicas de isquemia recurrente o de falla de trombolisis, o bien se le da al paciente la dosis de trombolisis y sistemáticamente se traslada lo antes posible. 8 estudios fueron a comparar estos dos últimos grupos, y lo que mostraron era que aquellos pacientes con traslado sistemático temprano tenían una menor mortalidad, menor incidencia de reinfarto y de isquemia recurrente. A los 30 días y en el seguimiento a 6 a 12 meses podemos ver una disminución de un 30% en eventos de reinfarto o de muerte con reinfarto. Y esto era independiente del tiempo entre la trombolisis
y la angioplastía. Desde 1 hora y media hasta 16 horas, las ventajas para el traslado sistemático se mantenían. Tal vez dentro de los sistemas regionales de traslado de pacientes y de reperfusión está el grupo de Minneapolis, en que todo el paciente que se presenta con un infarto agudo recibe aspirina, clopidogrel y 60 unidades de heparina común, y se dividen entonces entre aquellos pacientes que son de la zona 1, a menos de 60 millas, se trasladan inmediatamente a angioplastía. De la zona 2, que están a una distancia más larga, media dosis de TNK y traslado inmediato para angioplastía. Y podemos ver cuando comparamos a aquellos pacientes que reciben una terapia fármaco-invasiva con aquellos que no son transferidos, podemos ver de que en aquellos pacientes de angioplastía primaria, el door to balloon time de 62 minutos, en aquellos fármaco invasivos vemos este mismo atraso de 60 a 70 minutos que le mencioné anteriormente, y podemos ver de que los eventos a los 30 días, mortalidad, accidente vascular encefálico y sangramiento, son iguales en los dos grupos a pesar de que hay una diferencia de 60 minutos. Y si comparamos entonces aquellos pacientes de la zona 2 que viven a distancia, aquellos que reciben el tratamiento fármaco invasivo con aquellos que no reciben líticos sino que se trasladan directamente, pueden ver que la mortalidad a los 30 días es significativamente más baja en el grupo que recibe el tratamiento fármaco invasivo. Otra parte, otro aspecto importante o dato importante viene del registro francés FAST-EMAE, y podemos ver aquí una muestra del mes de octubre del año 2005. Podemos ver que una tercera parte de los pacientes se tratan con fibrinolisis, una tercera parte con angioplastía primaria y una tercera parte de los pacientes no recibe terapia de reperfusión. En aquel grupo que recibe fibrinolisis, la mayoría recibe TNK, se traslada en forma rápida, la gran mayoría tiene angiograma y pueden ver ustedes que el 84% termina teniendo una angioplastía. Y si comparamos estos tres grupos en lo que se refiere a eventos intrahospitalarios, la mortalidad es más baja en el grupo de angioplastía primaria y en el grupo fármaco invasivo, comparado con la tercera parte de los pacientes que no reciben reperfusión. Y no se paga un precio en lo que se refiere a hemorragias intracerebrales o sangramiento mayor. Y en el seguimiento de este mismo grupo de pacientes a 5 años podemos ver de que los resultados de angioplastía primaria y de terapia fármaco invasiva a los 5 años de seguimiento son iguales y muy superiores a aquella tercera parte de los pacientes que no recibió terapia de reperfusión. Hasta aquí estábamos, hasta que aparecen los estudios prospectivos en randomizado. El primero de ellos es el estudio STREAM, un grupo de pacientes con infarto agudo del miocardio de menos de 3 horas de duración, en que la angioplastía no puede ser realizada dentro de la primera hora. Reciben aspirina, clopidogrel y enoxaparina y se randomizan al grupo de pacientes fármaco invasivos que reciben líticos y aquel otro grupo de pacientes que se traslada para angioplastía primaria a pesar del atraso. Y podemos ver que el tiempo medio entre la presentación y la angiografía fue en angioplastía primaria de un poco más de 1 hora, en aquellos grupos trasladados después de fibrinolisis 6,2 horas. Es importante hacer notar de que un 36% de los pacientes que reciben fibrinolisis, la fibrinolisis es fallida, no resulta y son trasladados para una angioplastía de rescate. Y en el seguimiento a los 30 días podemos ver que los eventos adversos son iguales, no hay una diferencia significativa entre la angioplastía primaria y el tratamiento fármaco invasivo. Y en cuanto a eventos de sangramiento, siempre pensábamos que el grupo fármaco invasivo iba a tener mayor incidencia de sangramiento. No es así en el estudio STREAM. El problema que ocurrió fue
que estos pacientes recibieron una dosis completa de TNK y de enoxaparina, y en aquellos pacientes mayores de 75 años hubo una incidencia de hemorragia cerebral que era inaceptable, que era de un 8%. Cuando se bajó la dosis del trombolítico a la mitad y no se les dio el bolus de enoxaparina, esto bajó la incidencia de hemorragia cerebral a básicamente inexistente. Así que inicialmente una diferencia importante, hemorragia intracerebral. Una vez modificado el protocolo, sigue siendo la hemorragia intracerebral más alta en el grupo que recibe trombolítico, pero no en forma significativa. Y en el seguimiento al año, la sobrevida es igual en el grupo de angioplastía primaria y de tratamiento fármaco-invasivo. Y si vemos el grupo y comparamos los grupos de fármaco invasivo que son trasladados y necesitan angioplastía de rescate con aquellos que son trasladados simplemente de forma sistemática, podemos ver de que la mortalidad, el shock, la insuficiencia cardíaca son mucho más altos en el grupo con fibrinolisis fallida y que necesitan angioplastía de rescate. Los otros dos grupos tienen resultados similares. Así que en este sentido podemos concluir que la fibrinolisis prehospitalaria seguida de coronografía oportuna logra reperfusión efectiva en pacientes con infarto agudo del miocardio de menos de 3 horas que no tienen posibilidad de angioplastía primaria dentro de 1 hora. Sin embargo, la fibrinolisis se asoció a un ligero aumento en el riesgo de hemorragia cerebral. Esto está reflejado en las guías del 2013, en que dice, las guías americanas, que incluso en aquellos pacientes hemodinámicamente estables, con evidencia de reperfusión clínica efectiva después de la trombolisis, se recomienda traslado para angiografía dentro de las 24 horas. Dicen no hacerla en las primeras 2 a 3 horas por el riesgo de desangramiento con un trombolítico muy encima, debido a 2 estudios que fue Ascent y Finesse. Sin embargo, este es un punto que no es tan importante en este momento. Las guías europeas dice 1A, hay que transferir a un centro capaz de hacer angioplastía a todos los pacientes que reciben fibrinolisis dentro de las primeras horas. El tiempo óptimo para la angiografía en pacientes estables después de fibrinolisis exitosa es de 3 a 24 horas. Así que esto nos abre una puerta como para no tener que hacer las cosas necesariamente apuradas, sino que tenemos varias horas como para poder trasladar al paciente a un lugar donde se le puede ofrecer angioplastía primaria. El tratamiento fármaco invasivo en Estados Unidos consiste en heparina regular, 70 unidades por kilo, con un máximo de 4.000 unidades, aspirina, dosis de carga de clopidogrel de 300 miligramos, y fibrinolítico hoy en día, básicamente lo único que tenemos es TNK, ya no tenemos RPA. Y otro punto importante es no usar prasugrel dentro de las 24 horas después de fibrinolíticos de segunda generación y no dentro de las 48 horas si ustedes han utilizado estreptoquinasa. En la práctica europea, el tratamiento fármaco invasivo consiste nuevamente en aspirina, clopidogrel. Tiene preferencia las guías europeas por enoxaparina. En Estados Unidos no ha entrado mucho la heparina de peso bajo molecular. En el fondo porque los intervencionistas estamos un poco, nos pone nerviosos no saber realmente el nivel de anticoagulación con que llega el paciente a la sala de hemodinamia. Así que nos hemos quedado con la heparina regular. Además, el europeo también usa fondaparinux, en la práctica americana no lo usamos. Y como trombolíticos, los europeos tienen las 3 opciones de TPA, reteplase y TNK. Contraindicaciones para fibrinolisis: cualquier historia de hemorragia cerebral, un accidente vascular encefálico dentro de los 6 meses que preceden al evento, hemorragia digestiva 1 mes antes del infarto, el paciente que está con terapia anticoagulante por fibrilación auricular o válvula mecánica, hipertensión arterial con sistólica más de 180 y hepatopatía avanzada. Así que podemos concluir de que
La estrategia fármaco-invasiva es una buena alternativa a la angioplastía primaria, obviando mucho de los problemas logísticos. Contraindicaciones, hemorragia cerebral, falla de la trombolisis, necesidades de tener un sistema regional. Y esto es importante. Para que esto funcione hay que tener un sistema como el que tiene la ciudad de Minneapolis, en que podemos ofrecer la angioplastía primaria a un mayor número de pacientes utilizando esta terapia fármaco-invasiva, que incluye un diagnóstico en terreno, protocolos de tratamiento, el poder preactivar una sala de hemodinamia, iniciar en terreno el tratamiento farmacológico y fibroanálisis seguido de un traslado oportuno y eficiente en el caso de que estimamos que la angioplastía tiene una demora. Entre conceptos que debemos cambiar es el hecho de que más allá de hablar de door to balloon time, lo que importa es el tiempo isquémico total, que es el factor más importante desde el comienzo del síntoma hasta la reperfusión. La mejor oportunidad de acortar este tiempo de isquemia total está en el sistema de atención prehospitalario. Y dejemos de hablar de terapia fibrinolítica, lo que estamos tratando de hacer es una nueva estrategia, es una estrategia fibrinolítica o tratamiento fármaco invasivo. Muchas gracias.